Bienvenidos a ¿Cuál es tu punto podcast? Un espacio donde exploramos temas que generan dudas, mitos y debates. Aquí hablamos sin filtros, cuestionamos lo que muchos dan por hecho y buscamos diferentes perspectivas para entender mejor el mundo que nos rodea. En cada episodio encontrarás conversaciones con expertos, experiencias personales y preguntas que quizás nunca te habías hecho. No se trata de quién tiene la razón, sino de ampliar la mente y encontrar tu propio punto. Hoy tenemos un tema que seguro te hará pensar, así que ponte cómodo y acompáñame en esta conversación. Vamos allá. En ese mismo proceso de evolución que todos tenemos, el propósito también evoluciona y evoluciona con nosotros, y puede hacer que de pronto el trasfondo sea el mismo, pero que el medio cambie. Yo estudié administración, me he especializado en marketing, he trabajado en el sector financiero, pero de alguna manera, y ahí conecto con el propósito, tu propósito no necesariamente tiene que ser tu profesión. Yo pienso que es supremamente importante el autoconocimiento, que tengas espacio de estar en silencio, de estar contigo mismo, de hacerte preguntas, pero también darte la posibilidad de sentir. ¿Cómo puede alguien entender o cómo puede alguien darle manejo a eso sabiendo de que estoy en mi propósito, pero el dinero no lo veo por ningún lado? ¿Tiene alguna relación directa con el dinero, el propósito? Cuando yo tenga 10 millones de dólares en el banco, ahí ya voy a ser feliz y me voy a sentir plena. Ahí ya no voy a necesitar nada más en la vida. No es así. Es algo como que con lo que tú te encuentras, ¿sí? No es algo que necesariamente se busque y a través de, aquí te dejo estas 8 preguntas, contéstalas y ya tienes el propósito. No funciona así, lamentablemente, como la vida. El primer propósito que todos deberíamos tener claro es estar bien en todos los sentidos. En el fondo, el propósito de todas las personas es dar amor y aportar al mundo. Porque es que si tu propósito no tiene nada que ver con aportarle al mundo, no entiendo tu propósito. Hey, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a la segunda temporada de ¿Cuál es tu punto podcast? Este es el primer episodio, un episodio que yo había esperado mucho, un episodio que tengo muchas ansias de hacer y he preparado con mucho gusto también. Hoy tenemos un tema que nos toca a muchos. A mí personalmente, la primera vez que escuché a esa persona la escuché por otro podcast, pero cuando escuché del tema del que vamos a hablar hoy, hubo un clip, como llamo yo, una conexión que me gustó mucho y por eso quise que estuviera acá, para hablar precisamente del propósito de nuestra vida. Tenemos un propósito, vivimos solamente en función de qué, para qué estamos acá. Hoy hablaremos un poco de ese tipo de cosas y les estoy hablando de Maripili. Maripili, bienvenida a la segunda temporada de ¿Cuál es tu punto podcast? Muchas gracias, David, por la invitación. Estoy feliz, encantada. A mí me encanta tu podcast. Déjame decirte que soy seguidora de tu podcast y me encanta el contenido que haces. Muchas gracias. Eso es muy bonito, de verdad. Es muy bonito saberlo. Maripili, para empezar, para que vayamos armando esta historia, ¿de dónde eres? ¿Cómo llegaste acá? Háblanos un poquito de esa Maripili, quizá de pronto de esa niña de hace unos años. Claro que Ilústranos, por favor. Por supuesto. Bueno, Maripili llegó al mundo. La verdad que he sido una afortunada porque tengo una familia preciosa. Yo nací en Cali, calidad, como dice mi esposo. Y mi familia es paisa, así que nací en una familia donde somos 3 hermanos, súper amorosa. La verdad que tuve una infancia súper bonita. Y por eso yo creo que soy una enamorada de la vida y me encanta la temática de la que hablo siempre, porque creo que he recibido tanto en la vida, David, que uno tiene que devolverle al mundo todo eso que tiene dentro. Y yo he tenido la fortuna de recibir mucho amor y por eso quiero también poderlo compartir al mundo, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, yo creo que como todos, ¿cierto? Buscando otras oportunidades, buscando crecer, otras experiencias. Así que, bueno, aquí estamos. Bien. Quiero empezar, digamos, a introducirnos un poquito con este tema, con una pregunta que posteé en mi Instagram esta semana, que fue un pensamiento que se me vino a la mente, pero me di cuenta que tuvo mucha interacción, ¿no? O sea, no pensé que fuera a tener tanta interacción. Y la pregunta decía más o menos como que tenemos un propósito o solamente vivimos en función de lo que nos va sucediendo.
¿Tú qué crees de eso, Maripili? Es muy profundo, es muy profundo porque yo creo que desde pequeños no nos enseñan y no nos hablan del propósito, o por lo menos hablo de mi caso, ¿verdad? Ujú, No es algo pues que tú escuches mencionar desde que estés en la infancia o desde que estés joven. Mm, y luego viene, en algún punto de tu vida de pronto viene la pregunta, ¿no? O quizá desde muy joven. Eh, yo creo que es algo, el propósito es algo demasiado subjetivo a la persona, que puede hacer que me suceda algo que me haga cuestionarme yo qué hago en esta vida, puede hacer que permanezca contigo o puede hacer, como pasa muchas veces, que hay personas que se nota que están súper conectadas con el propósito. Tú te ujú, das cuenta, a mí me encanta el arte y ves, por ejemplo, no sé, cantantes que dices, "Cha, es que nació haciendo esto y lo hace súper bien, ¿no? Freddie Mercury, que le encanta a mi esposo y que nos encanta en la casa, Queen. O sea, sí, dices, wow, o un pintor, tienen un talento natural que es, aparte de tener talento, es conecto, lo convierto en mi profesión, vivo de ello y le estoy dando una belleza al mundo incalculable. Entonces, yo creo que es demasiado subjetivo a la persona, o sea, en qué momento, ujú. pero definitivamente yo sí creo que todos tenemos un propósito. Mira, bueno, con esa respuesta pasaste por varios temas que me interesan. Y uno de ellos, es directamente la música. Yo no soy músico, pero no sé si existe la teoría o si es real, de que tenemos varias vidas o hemos venido varias veces a esta vida terrenal. Ujú, En algún momento creo que fui músico. Tengo una afinidad por la música y no solo por un género en particular, sino porque he aprendido y tengo esa sensibilidad de gustar ujú, varios géneros sin profundizar en uno de ellos. Sencillamente me gusta mucho la música. La percusión es algo que me gusta muchísimo. Y en un principio, este podcast nace con la idea de yo traer personas que muestren lo que hacen. ujú. Y tengo una serie de amigos, casi todos mis amigos míos son músicos. Y yo decía, parce, esos manes, ¿cómo hacen? O sea, una persona, ¿cómo es capaz de sentarse frente a un piano, ante una cantidad de teclas y tocarlas casi que sin verlas y transmitir una melodía y hacer que mucha gente vibre en esa misma sintonía? Y yo decía, he admirado mucho ese tipo de personas, médicos, músicos, un escritor, un pintor, que hace una obra y la deja con un legado, o sea, como que es un legado. Cuando parta de esta vida terrenal, eso va a seguir estando y va a Ujú. seguir comunicando y va a seguir transmitiendo. Eh, en base a eso, pues a mí me gustaría saber más bien si este tipo hablando pues como de la música, de esto, tiene que ver con un propósito o sencillamente nos vamos de pronto por el lado del ego. ¿Cómo hago yo para saber si de pronto lo que estoy haciendo me está alimentando mi ego o por el contrario estoy caminando en pro de mi propósito? Buena pregunta. Sí, porque, a ver, yo pienso que, como tú dices, esa capacidad de transmitir, yo creo que no puede venir del ego. Eso tiene que venir de algo que es más Más, profundo, exacto, y más real que solamente el ego. Ahora, que el ego te haga creerte de que eres el gran artista o que eres mejor o que tengas ciertos comportamientos, eso ya es diferente, pero yo creo que el talento es una cosa independiente del ego. Y ahí es cuando entra precisamente esa conexión y el poder dejar esa, ese arte, ¿no? El que sea, para toda la vida. Ahora, el legado que vas a dejar ya depende de cuál es tu actitud, de cuál es tu comportamiento, porque muchas veces puedes tener un grandísimo talento, que a veces, muchas veces lo vemos en los deportistas sobre ujú. todo, ¿verdad? Tienen un gran talento, pero a veces hay ciertos comportamientos que pueden opacar un poquito ese gran talento que tienen. Bueno, se ve en todas partes, en todo tipo de artistas, pero definitivamente yo sí creo que tiene que ver con el propósito y con el talento que tienen. Mira que hablando del talento, de las cosas que nos incentivan a alimentar, digamos, ese propósito, hay personas que durante mucho tiempo de su vida han creído que su propósito es X y han caminado durante ese, pues
en pro de ese propósito. Ujú. Preparando este episodio me di cuenta, no sabía esto que te voy a decir, que el propósito de una persona no necesariamente es el mismo durante toda su vida. Eso fue algo que a mí me dijo como que, o sea, como que me perdí, como Ya. así. ¿Cómo una persona puede tener un propósito durante una época de su vida, cambiar y volver a cambiar y retomar? O sea, ¿cómo? No, eso no, o sea, no es que no lo haya entendido, sino que me desubiqué. Ya. A ver, lo que pasa es que somos cambio. Hay que partir de ahí. O sea, seguro que el David de ahora, que es podcaster, no es el mismo David de hace 10 años, Ajá, ¿verdad? sí. Ni de hace 20 años. Entonces, en ese mismo proceso de evolución que todos tenemos, el propósito también evoluciona. Y evoluciona con nosotros y puede hacer que de pronto el trasfondo sea el mismo, pero que el medio cambie. Quizá tu propósito, imaginemos que ha sido siempre comunicar y anteriormente comunicabas a través de otro medio, que no era este. Es que no sé, porque si hablamos de David, yo he sentido algo como una vocación, como una vocación por ahí, Ujú. pero por el lado de servicio. Por ahí, yo sentí por ahí. En algún momento de mi vida, los que me conocen saben que estuve en un seminario, quise ser sacerdote, hice un proceso Wow. vocacional. Ujú. Qué bonito. Antes de ese proceso vocacional, pues hice todo un camino en la iglesia, catequista, obviamente todos los sacramentos. eh, pero antes de, pues, catequista de comunión, de bautizo, todo eso, como que acompañé mucho el camino de la iglesia y todo este cuento. Entonces yo sentía como que esa vocación, ese llamado, yo creo que lo mío es como servir, como por este lado. Pero ha habido una desconexión en algún momento como que yo digo, no sé, pero esa desconexión vino con mi como, se puede decir como cambio de personalidad, tal vez, porque yo me volví un poco más egoísta, un poco más ogro, lo llamo yo. Yo le digo ayer, a veces hoy soy modo ogro. Y ese modo ogro me hizo como cambiar no tanto de servicio, como yo lo veía antes. Pero ahora cuando estuve trabajando en ese proyecto, yo decía también, esto es una manera de servir, porque a alguien le va a servir algo de lo que se transmite acá, o una persona que viene acá también va a tener un poco más de visibilidad, o yo voy a llegarle a más personas que de pronto necesitan escuchar un mensaje que no lo vaya a dar yo Ujú. necesariamente, casi Claro. siempre lo da el invitado. Entonces eso, Mira, lo primero que te digo, me encanta y conecto totalmente con el tema del servicio, porque la verdad también siempre ha estado presente en mi vida y encontramos medios, ¿no? ujú, Diferentes medios. Digamos que en su momento quizá el medio que tenías a mano, el que conocías, era el seminario. De pronto, por alguna razón fue por lo alguna que razón. viste o lo que encontraste, la herramienta que encontraste a mano. Y en la medida que uno va creciendo, que va teniendo más experiencias, que va conociendo más de la vida, pues puede ver que hay otras, muchas formas de poder servir. Yo en mi caso, hablando de Maripili, te digo, para mí, como te decía al comienzo, el tema de dar amor y de servir. O sea, para mí está supremamente claro y yo pienso, de hecho, que en el fondo, el propósito de todas las personas es dar amor y aportar al mundo. Porque es que si tu propósito no tiene nada que ver con aportarle al mundo, no entiendo tu propósito. O sea, tu Total. propósito tiene que hacer que el mundo sea mejor. Piensa, piensa en cualquier tipo de propósito que pueda tener la persona. Uy, sí, o sea, es directamente relacionado, o sea, sí o sí tiene que ver con eso. Exacto. Entonces, ahí vuelvo a lo que te decía anteriormente y es, ese propósito puede ser que el fondo sea el mismo, pero los medios van cambiando. Ajá, Porque tú vas cambiando, porque el mundo va cambiando, porque las oportunidades, el conocimiento que tú tienes es diferente. mira que lo primero y más parecido a propósito de vida que escuché en mi vida, no sé si te acuerdes, por eso te preguntaba lo de que nos contaras un poco más de la niña que fue Maripili. Ujú. En el colegio alguna vez lo ponían a uno a hacer que el proyecto de vida, es que qué quiere ser cuando grande, eso. Y yo, no sé, yo digo que mucho tiempo yo, o sea, no sabía. De hecho, sí, hasta hace muy poco supe lo que yo quería hacer. Siempre tuve una incomodidad o una sí, como una incomodidad con lo que tenía y era. Ujú. Siempre he tenido eso de querer ser más, de querer ser más. De hecho, hay una frase que muy jocosa, que mis hermanos la tomamos de una manera muy particular y es que
yo siento que puedo dar más. Y entonces alguna vez dije esa frase para renunciar a un trabajo, pero tenía mucho que ver porque lo que estaba haciendo yo decía, no, yo puedo dar más. Entonces yo dije Claro. así y lo tomamos por otro lado. Volvamos al propósito. ¿Recuerdas de pronto si esa niña Maripili, esa adolescente, tenía un propósito y si se parece al propósito que tienes ahora? Mira que precisamente cuando empecé a hablar del tema de propósito en mi podcast, pensé y he hecho muchos ejercicios. A mí me gusta el journaling y escribir y empecé hace más bien poco y empecé a pensar, ¿no? Porque hay muchas teorías que dicen que tu propósito de vida está conectado con eso que querías ser de niño, ¿no? Ujú. Que quizá muchos niños querían ser policía, bombero, superhéroe, al final es como salvar el mundo. Yo desde niña, y es curioso con lo que tú me contaste hace un momento, porque realmente mi modelo a seguir era la Madre Teresa de Calcuta y yo quería ser Oh, misionera. O sea, yo estudié en un colegio de monjitas, no sé si eso tuvo que ver, pero más allá del tema religioso, el tema de servir. Siempre, siempre ha estado presente en Maripili desde que Maripili era una niña. Y te digo, desde pequeña, eh, tanto mis padres como en el colegio, íbamos a ancianatos a ayudar, ayudábamos a niños de la calle. De hecho, te voy a contar una curiosidad que me pasó cuando yo ya estaba en la universidad. Cuando estaba en el colegio, iba a ayudar a los niños de la calle en Colombia y conocí a una niña que estaba en embarazo. ujú. Entonces, bueno, le hicimos algo de seguimiento y bueno, ya yo salí a la universidad y un día iba caminando yendo para mi casa y se me acercó un niño y venía con una botella de cristal rota. Y yo, bueno, hice todas las oraciones que pude y no sé por qué hubo algo dentro de mí que conectó con él y se me ocurrió preguntarle. Le dije, mono, porque él me dijo, monita, tiene 200 pesos. Y yo le dije, mono, ¿y usted qué hace? ¿Usted dónde vive? Y me dijo, yo vivo ahí en San Fernando. Y le dije, ¿en San Fernando en qué parte? Y me dijo, en tal parte. Y le dije yo, ¿usted conoce a Jenny? Porque yo me acuerdo, yo estuve con Jenny, que ella estaba en embarazo. Uy, claro que sí, mona. Me dijo, yo la acompaño hasta la casa para que no le pase nada. Y yo le Ah, di los 200 pesitos. Pero mira, te digo, yo no sé de dónde saqué esa fuerza, David, para no ponerme nerviosa, para no nerviosa, mostrarle miedo, porque tú sabes que hay claro. situaciones en las que uno siente que está en peligro y puede ser que la manera de actuar antes ponga más nervioso a la otra persona, ¿verdad? Que de pronto está fuera de su conciencia. Y con eso te quiero decir que eh, sí que siento que tengo esa capacidad o ese don quizás del servicio. Em, Aunque he trabajado en muchas otras cosas, porque yo estudié administración, me he especializado en marketing, he trabajado en el sector financiero, pero de alguna manera, y ahí conecto con el propósito, tu propósito no necesariamente tiene que ser tu profesión y no tiene nada que ver, Totalmente. pero, pero tu propósito está en cada cosa que haces. Y si tu trabajo es atender en un banco, pues hazlo de la mejor manera. En mi caso, si es servir a las personas, yo las voy a atender de la mejor manera, con el mayor amor que pueda y aportarle lo que más pueda. ¿Sí? Obviamente soy un ser humano como cualquiera, ¿no? Claro, Aquí yo sí, no soy, sí. yo no soy santa y obviamente tengo días malos y obviamente pues habrá gente que quizás se haya molestado por algún comportamiento mío, pero en la medida de lo posible sí que es algo que me motiva y que está presente y como te digo, aunque haga otras cosas, aunque me desempeñe en otras cosas, siempre el poder servir. Entonces, ahí conecto pues con lo que me decías. Mm, si bien perdón, si bien el propósito está en todo lo que hacemos y es diferente como se manifiesta en todas las personas. De pronto hay personas que a través de su vida nunca se han dado cuenta cuál es su propósito. Hay quien lo identifica desde muy pequeño. Tú sientes que lo has notado desde un principio. ¿Cuáles fueron esas pistas o esas señales con las que tú identificaste tu propósito y lo fuiste forjando hasta tenerlo totalmente claro? A ver, yo pienso que es supremamente importante el autoconocimiento. Es supremamente importante que tengas espacio de estar en silencio, de estar contigo mismo, de hacerte preguntas, pero también darte la posibilidad de sentir. Para mí, por ejemplo, la pandemia fue un momento precioso y yo sé Ujú. que para muchas personas fue, ¿verdad? Fue muy difícil. Sí, difícil. Me pilló en un momento de la vida donde tuve la posibilidad de estar en casa tranquila,
de empezar a hacer un hobby nuevo y yo he practicado yoga por muchos años. Wow. Entonces, dedicarme mucho a eso me ayudó, sobre todo, em, David, yo creo que hay personas que sí tienen la posibilidad de dedicarse ese tiempo porque todos tenemos una vida diferente, ¿verdad? Y a Sí, veces total. el, el ajetreo de la vida diaria no nos permite hacerlo. Porque es que, vamos, o sea, tienes un hijo o tienes que ir a trabajar temprano, tienes que madrugar, hay que coger el bus, el transporte, tienes tráfico. ¿En qué momento vas a estar pensando En- o estás intentando es ganarte la vida y llevar comida a tu casa? Ajá, ¿Verdad? Entonces, exactamente. también hay que entender que todas las situaciones de las personas son diferentes, pero poder tener esa posibilidad de, en un momento, empezar a hacer un trabajo de introspección, de empezar a hacerte preguntas, de empecé a preguntarme, bueno, ¿qué le gusta a Maripili? ¿Cuáles son los valores? Porque pueda que tú no tengas claro lo que quieres, pero seguro que tienes claro lo que no quieres, lo Sí, que no te es gusta, eso. Y es muy lo que no fácil, va como contigo. que no es muy fácil, pero es más fácil empezar por ahí, por lo Ujú. que definitivamente no quiero y no soy y no me gusta. Exacto. Entonces, han sido como, primero diferentes momentos en la vida. Nosotros en la familia hemos tenido una situación de pérdida muy grande en todos los aspectos y eso te quita todo el piso de tu vida cuando te tienes que cambiar tu vida, ¿verdad? Entonces, em, el movernos de todo lo que era nuestra vida me hizo como replantearme, ¿no? La vida. Y en ese momento empiezo a pensar y empiezo pues eso, a hacerme estas preguntas. Y al final es hermoso porque lo que crees que podía ser algo malo se convierte en algo que te ha hecho conectar contigo mismo y quizá Ujú. volver a mí, porque al final estaba pues más ocupada en mi profesión, en mi trabajo, en las cosas del día a día. Entonces, para responder tu pregunta, sí creo que fue un momento de quiebre que me permitió volver a mí y recuperar y conectar un poco más con esa esencia y entender quién es Maripili. Ahora que el propósito lo tenga súper claro, pues yo tengo una pista que siempre me ha acompañado, como te dije, Como un hilito ahí que no se sí, suelta, como que que vas de exacto, ahí. que permanece, amor y servicio. Pero bueno, la vida dirá. Maripili, ahí eh, a mí me gusta hacer para cada episodio, digamos, si bien tú lo dijiste ahorita, nosotros acá no somos expertos, solamente tenemos un tema, lo pusimos y lo estamos de alguna manera eh, escudriñando, como Claro. tocándolo, conversándolo, y pueda que de esta conversación a alguien le toque algo o se le quede algo, ¿no? Y me encontré varias cosas que me parecieron interesantes. Si bien el propósito es lo que mueve mi vida o para lo que yo he venido, eh, no necesariamente o sí, o qué relación tiene esto con el dinero. Si bien, o sea, contesto, Ujú. si mi propósito es la música, conectar, transmitir con la música, entonces yo voy a decir, yo voy a creer que pues en ese mismo hilo conductor, pues la abundancia estaría en mi vida siempre y no me hará falta nada porque pues la música me va a abastecer de todas las cosas que yo tengo o necesitaré, Ujú. económicamente hablando. Es un concepto muy random y muy general porque no necesariamente tiene que ser así. Pero ¿cómo puede alguien entender o cómo puede alguien darle manejo a eso sabiendo de que estoy en mi propósito, solo que, pero el dinero no lo veo por ningún lado? ¿Tiene alguna relación directa con el dinero al propósito o tú qué opinas? Mira, yo te voy a contestar con, hay una herramienta preciosa que es el Ikigai. No sé si has escuchado hablar Totalmente. del Ikigai. Y si te das cuenta, el Ikigai toca cuatro aspectos. El primero es cuál es tu pasión, qué es eso que te gusta hacer, que se te pasa el tiempo y no te das cuenta porque lo disfrutas demasiado. Cuáles son tus talentos. Entonces, si eres realmente bueno en la música, vas a ser el mejor. Y ahí viene, es súper importante la disciplina, Ujú. ¿verdad? Porque hay personas que tienen talento, pero de pronto no Pero lo no eres. aprovechan. ¿Sí? Luego está qué es lo que necesita el mundo, qué es lo que yo le puedo ofrecer al mundo. Y el último es qué es lo que las personas estarían dispuestas a pagarme, qué es eso que yo puedo hacer, que el mundo estaría dispuesto a pagarme por ello. Entonces, indudablemente
pues el dinero hace parte de nuestra vida, porque lo necesitamos para poder vivir, Sí. ¿verdad? O sea, por muy románticos y espirituales que seamos, hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que comprar la comida, etcétera, ¿verdad? Ujú. Salvo que vivamos off the grid, que eso ya es otro cuento, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Entonces, em, yo pienso que el dinero tiene que ser consecuencia de algo bien hecho. Hiciste clic con una palabra. O sea, mejor, perdón que te interrumpa, Sí, 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 tranquilo. pero es que ese es así lo defino yo, como una consecuencia. Porque si bien yo tengo un talento, lo pongo al servicio de la gente, pues sí, o sea, como que lo pongo al servicio. Y lo hago con pasión, porque es algo que yo siento, es con lo que yo vibro. En algún momento de la línea de tiempo de mi vida, el dinero va a ser una consecuencia. Exactamente. Perdón. Es como cuando estás empezando con un nuevo proyecto, ¿verdad? A veces, pues igual está uno empezando, ¿cierto? Con los Ujú. recursos que tiene, pero si tú sigues con disciplina, ¿verdad? Si tú sigues aprendiendo, formándote, ¿qué es lo que necesito? ¿Verdad? ¿Cuáles son las herramientas que yo necesito para hacer esta actividad mejor? Eventualmente, porque es que eso es igual que lo que hablamos del propósito, es que eso se comunica, eso se respira, Ujú. eso lo sienten las otras personas. Entonces ahí es cuando como consecuencia tiene que venir el resultado económico, de que paguen por ese servicio, por ese talento que tú tienes. Y como decía anteriormente, pero se necesita de disciplina, Disciplina. ¿verdad? Porque aquí nos levantamos temprano a correr, ¿no? Ahí te veo con un propósito Sí, fuerte, ahí sí le ¿cierto? estoy dando muy duro a eso, sí, tengo una Claro. meta muy No, grande. y además es que es también demostrarle a tu cerebro o a tu cuerpo que él no se manda solito. Porque es Ajá. que es mucho más fácil quedarte en la cama y decir, ¡ay, qué rico, hace Ay, frío, está lloviendo, me quedo en la cama! ¿No? uy, es que es muy difícil, o sea, pero, o sea, aprovecho para decirlo porque yo sé que el podcast lo ven personas que me siguen también mucho uno acostumbra solamente a celebrarse, pues sí, está bien, solamente cuando hace las cosas bien, pero, pero yo estaba, vea, así de tomarme una foto y decir, vea, hoy me quedé durmiendo, hoy no fui a la playa a correr, Claro. porque no es fácil, es que no es fácil, no es fácil levantarme a las 5 y esa camita todavía caliente y yo me estoy levantando y la sábana, la cobija todavía me está jalando. No, y no es fácil levantarse por lo que tienes planeado, por tu propósito, por lo que tú dijiste ahorita, es que el cerebro, decirle a mi cerebro que no se manda solo, que Exacto. aquí hay un propósito y yo tengo que meterle delicioso, como digo yo en mis historias, le metemos delicioso por lo que queremos. Claro, pero mira que yo me imagino que el primer día, 1, 2, 3, la primera semanita, fue Mm. difícil, pero en la medida que más lo haces, porque es que nos adaptamos a todo, en la medida que más lo haces ya se te va volviendo una necesidad, porque estoy segura que no sé cuánto tiempo llevas haciéndolo, pero cuando más pasa el tiempo y ya te quedas en la cama y ya dices, Sí. con lo rico que yo me siento después de lograrlo, Mm. ¿no? Entonces, es yo pienso que la vida va de eso también, o sea, no es tampoco darnos látigo y si un día no quieres ir, está perfecto que no vayas, porque normal, hay que también escuchar el cuerpo, hay que descansar, Ujú. etcétera. Pero la satisfacción que se siente ir logrando un pasito y hay que celebrarlo, como hablábamos hace un momento. Ese pasito que estás dando hay que celebrárselo y hay que mm, de verdad que valorar el esfuerzo que se hace y los pequeños logros que uno va alcanzando día a día. Sí, así es. Em, si estoy sintiéndome, digamos, en algún momento de ese caminar, como que desenfocado, como que tengo claro de pronto, o por lo menos identificado mi propósito y sé que lo debo hacer, pero se me está presentando crisis en el trabajo. De pronto lo que tú decías ahorita, mi trabajo o a lo que yo me dedico todos los días no tiene que ver con mi propósito. Tal vez mi propósito sea una vocación de servicio, pongámoslo, pero, pero eso no me genera dinero. O sea, yo debo ir a mi trabajo de conducir todo el día Ujú. y vivir en una ciudad de tráfico todo el día para traerle el sustento y el dinero que necesito para sostenerme. Si eso me logra desenfocar de mi propósito, ¿cómo vuelvo a él?
¿Qué herramientas puedo tener yo para volver? Sí, mira, te digo dos cosas. La primera, que seguro que no todo el mundo tiene claro el propósito, ¿verdad? Porque yo creo que también puede generar un poco de ansiedad y frustración. Es Uy, decir, sí. aquí parece que todo el mundo sabe su propósito y está enfocado Ah, sí. y vive de él, No, no, ¿cierto? eso sí hay que Entonces, dejarlo claro. exacto. Lo primero a aclarar que esa no es la realidad de todas las personas. Entonces, yo diría que cuando tú no tienes claro tu propósito, puede ser tener o poner tu propósito en eso que haces, ¿sí? Entonces, con el ejemplo que tú das, si tu situación hoy es como la de la mayoría de las personas, tengo que ir a trabajar para llevar el sustento a mi familia, entonces seguramente que tu propósito es que tu familia esté bien, ¿sí? Mm, Y te voy a dar un ejemplo de una película que es preciosa, no sé si la has visto, que se llama Perfect Day, es una película japonesa. ¿La has escuchado? no. Es un hombre que se dedica a limpiar baños, ¿ok? En Tokio. Y él limpia baños en una zona, digamos, más o menos rica del país, y él vive de la ciudad, y él vive al Al otro otro lado lado de de la la ciudad. ciudad. De la manera más sencilla que te puedas imaginar. Vive en una habitación, pero él tiene su ritual y su rutina, que es otra cosa supremamente importante para uno mantenerse en su centro. Como tú, tu ritual, me levanto, voy a trotar o caminar, veo el amanecer, que tienes un lujazo, ¿verdad? Y ritualizar, ritualizo mi tacita de café, el poder despertarme y darle un saludo a una persona que me acompaña, si es que tengo esa posibilidad, la que sea que es tu vida, ¿verdad? Entonces, este hombre, en una vida tan sencilla como la que tenía y en un oficio como el que tenía, como el que tiene de limpiar los baños, él lo hace con la mayor dedicación que no te imaginas, para que ese baño quede impecable, porque además especialmente son los baños de las mujeres. Ujú. El hombre tiene unas pasiones que son escuchar su música, él se pone su cassette cuando va de camino al trabajo y cuando va de regreso a la casa y lo disfruta, se come su sándwich de almuerzo debajo de un árbol, le toma su fotico a las hojas, le encanta. Con esto que te quiero decir que el propósito no tiene nada que ver ni con que tienes que tener millones, ni con que tiene que ser todo instagrameable, ni mostrable, sino que tiene que ver con esa conexión que tú tienes y yo creo que también tiene que ver con el agradecimiento y el momento presente. Esta es mi situación hoy y yo voy a hacer que esta situación hoy sea la mejor posible, la mejor dentro de mis posibilidades. Entonces, para quien se sienta desconectado, yo creo que la mejor forma es vivir en el presente, porque si no va a ser muy frustrante. O sea, si yo estoy viviendo todo el tiempo en, no, es que cuando yo logre tener esto, ahí sí ya me voy a dedicar a mi propósito. Así no va la vida, así no va. Sí. Hace muy poco, tenía una conversación con Yera de que estábamos hablando como de felicidad, de la felicidad Ujú, como cumbre, como destino, que quiera la felicidad y el éxito. ujú, Y entonces, y nos, digamos, así como para rellenar, nos quedó de alguna manera grande definir esos dos términos. Entonces yo soy muy, pues, muy curioso, últimamente escucho información muy rara. Entonces, escuchaba de que hay que vivir, bueno, Daniel Javi habla en uno de esos podcasts que le escuché de que si yo no tengo un propósito, tal vez mi propósito sea encontrar mi propósito. ujú. Y una forma de encontrar ese propósito era vivir en agradecimiento. Y él decía de actitud de agradecimiento, de agradecer el café, como mencionabas ahora, el café en cualquier momento de la mañana, eh, el llegar al trabajo y que todos sus compañeros estuvieron, cosas que uno dice, bueno, como que no, pero si un compañero hace falta va a tener que hacer más trabajo. Entonces, como que fijarse en esas cosas tan pequeñas, tan pequeñas. Y como final decía que si yo empiezo a disfrutar de todas esas cosas que tengo a diario, voy a vivir en una felicidad como que más real y no voy a ver la felicidad como un destino
Porque si voy a querer llegar a la felicidad, el día que llegue a ser feliz, ¿qué va a pasar? Llegué, oh, sí, extasiado de felicidad, pero ¿y ahora qué? Entonces es como vivir en ese mood de agradecimiento que me va a llevar prácticamente como a eso. Y tengo algo y puede ser como, como raro, pero si bien encontramos el propósito, trabajamos en un propósito, puede que en algún momento yo quiera renunciar a ese propósito por más de que yo sepa que va por ahí o Yo creo que eso no sería el propósito, entonces. estaría, Sí, seguramente fue un hobby, seguramente fue una pasión, seguramente una actividad que te gustó en un momento, pero no necesariamente. Porque es que lo que pasa es que el propósito es algo que le da sentido a tu vida. O sea, es que ajá, es algo que es un fuego que está dentro. Entonces, no creo que sea un fuego que se apaga o se acaba y voy al siguiente, ¿me entiendes? O sea, el trasfondo tiene que ser siempre el mismo. O sea, aunque el medio cambie. aunque el medio cambie, Sí. siempre tiene que haber. Sí, me gusta lo que dices del tema de la felicidad y del éxito, porque ¿qué es la felicidad, no? Es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. O sea, si soy feliz o no soy feliz, o qué es la felicidad. ¿Tú llegaste a una respuesta con respecto a la felicidad? No en ese momento. Luego sí encontré que era como un mood, como un camino. O sea, como que es la forma en como yo veo y como disfruto y como vivo. Pero como que no, como te dije ahorita, no es un punto de llegada. Como que a eso llegué yo. Y otra cosa que yo he encontrado es que, o sea, la felicidad no es algo como que se encuentra o se tiene o no se tiene, sino que yo creo que la felicidad es como un estado que tú tienes Ujú, del ser humano, ¿no? Es poder encontrarte en plenitud. O sea, porque una cosa es tener momentos alegres, tener momentos ¿cómo te digo yo? Como bueno, es que iba a decir éxtasis, pero no sé si como éxtasis, sí, ¿cierto? Sí, como, que estás extasiado, que es un momento muy, muy, muy feliz, ¿verdad? Pero luego la felicidad es esa plenitud que tú sientes en lo que haces. Eso es como yo entiendo la felicidad, ¿no? Entonces, mientras que el éxito es también supremamente subjetivo, porque el éxito, si sabemos claramente que es como lograr, ¿no? Eso que yo quiero, llegar a un buen fin de lo que sí, yo quiero, pero para todos hay una definición de éxito diferente. O sea, tu éxito no necesariamente tiene que ser mi definición de éxito, porque quizá mi definición de éxito sea tener una hermosa familia, tener un estado de salud bueno, ¿verdad? Y de pronto el éxito de otra persona sea que su carrera profesional llegue a un punto, crear una empresa y que esa empresa crezca y que puedas contratar a muchísimas personas y dar empleo y tu servicio llegue a todas partes del mundo. Y es igual de importante, es tú, ¿verdad? ujú, Entonces, es supremamente subjetivo el éxito, sí que es como lograr algo, mientras que la felicidad es como un estado del ser, de plenitud. sí, es claro. De hecho, comparto mucho porque es normal encontrar personas que vibran muy diferente. O sea, como que uno siente que esa persona y no necesariamente, es que iba a decir, no necesariamente es exitosa, porque uno tiene, en basado en lo que dice, o sea, como que uno tiene como un estándar de éxito o un mal, creo más bien que un mal concepto de éxito. Sí, de pronto el ideal que viste en la televisión, Eso, ¿verdad? Que nos, como, nos influenció a los que somos de una cierta generación, porque ya las nuevas generaciones no ven la televisión, pero, ajá. pero sí, o sea, yo pienso que es lo que nos ha vendido la publicidad. Exacto, Ujú, porque digamos, iba, o digamos, hablando, iba alguien a un programa y hoy estaba el exitoso o la exitosa ujú, empresaria, no sé qué, y de pronto lo está viendo una persona que no tiene ese reconocimiento, que más bien ujú. puede hacer eso, pero es exitoso porque educó a sus hijos con unos
pilares muy fundamentales, que esos hijos bien educados seguramente tendrán una muy buena familia que aportará también unos muy buenos hijos a la comunidad, que tiene una muy buena relación con su esposo y que tiene un hogar muy bien constituido. Desde ese punto de vista es demasiado exitoso. Exactamente. ¿Y a ti no te ha pasado que seguramente a veces, no sé, en cualquier servicio que te utilices, un taxi o la persona que te sirve en un restaurante, y tú notas que hay una energía diferente en la persona y tú ves cuando una persona es exitosa, tú lo sientes. Sí, sí, Y sí. puede tener cualquier tipo de profesión, como el tema del el ejemplo que te doy de la película. Yo pienso que ese hombre vive plenamente, porque el tema es cuando basamos nuestra, nuestra tranquilidad y nuestra vida en algo que estamos esperando todo el tiempo que pase, ¿sí? Y entonces eso es más frustrante. Es decir, cuando yo tenga 10 millones de dólares en el banco, ahí ya voy a ser feliz y me voy a sentir pleno. Ahí ya no voy a necesitar nada más en la vida. No es así. No, Es que no totalmente, funciona así. Porque totalmente no. además, lógralo, lógralo. Llega hasta allí. ¿Qué pasa? En ese momento, ¿qué vas a decir? ¿Ya no hago más? En ese momento vas a decir, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Eso. Porque es Entonces, que, como hablamos al comienzo, somos seres de cambio. Estamos necesitando todo el tiempo la gasolina de la vida. Porque es que si no, te, ajá. te, te vas apagando. O sea, de alguna manera, o sea, como que entonces el propósito no eran los 10 millones, porque llegaste y ahora, Pero es que ¿qué piensa, viene? piensa, no sé, imagínate un viaje de pronto de los sueños que uno tuvo. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. A veces esperas tanto, tanto que llegue eso que has soñado y de repente llega y uno es como, ¿y ahora? Ya estoy aquí, ¿no? ¿No te ha pasado de pronto? Sí, sí, hace poco me hacía preguntas como de que lo que vivo ahora son consecuencias de cosas que deseé mucho hace un tiempo Ujú. y están pasando. Eh, Y eso me lleva a lo que hablamos ahorita, esa actitud de agradecimiento. Como que, uy, parce, o sea, eso que yo proyecté o deseé en algún momento, o por lo que oré y pedí algún momento, se está dando. Entonces, me lleva a esa actitud de agradecimiento, a esa, sí, a esa actitud de, en el caso mío, Ujú. Dios, gracias, vida, gracias por lo que tengo, por lo que soy, por lo que me está pasando en este momento. Exacto. Y ahí voy un poquito también con la neurociencia y es que cuando tú le estás diciendo a aquí a la señora de la cabeza, del cerebro, le estás diciendo a la mente que lo estás haciendo bien, que vamos a lograrlo, que vamos por buen camino, tú eventualmente vas a llegar a eso. Mientras que si de pronto por otro lado estás diciendo, no, es que eso está muy difícil, hasta que yo no esté allá, pero es que ¿cuándo voy a llegar yo allá? ¿Me Ajá. entiendes? Todo eso cambia. Entonces, si tú hoy sientes que estás llegando o que estás en ese momento que tanto deseaste, fue porque trabajaste para llegar a ello. Y seguramente en ese momento estabas enfocado, o sea, con un objetivo claro, pero estabas enfocado Pero en la sí, tarea del momento, que ahí es cuando quiero hacer la diferencia, ¿no? Porque otra cosa es uno vivir en un posible futuro que lo imposible. Es más difícil de llegar así. Mientras que si vos estás viendo todos los días, vos estás haciendo la tarea con el podcast, ¿cierto? sí, Me imagino que tienes un referente, un punto al que quieres llegar. sí. ¿Estás haciendo todo el tiempo la tarea y estás disfrutando ahora o estás pensando, no, hasta que yo llegue allí no voy a ser feliz? Mira que me pasó al principio, estaba súper errado, Ujú, porque claro, yo quería, no, yo ya quería ver números abajo del episodio, tantas vistas, yo ya quería ver tantos comentarios, pero entonces no me estaba disfrutando y empecé, me di cuenta, no, obviamente yo no por mí solo, sino por personas que me hicieron caer en cuenta y me decían, o sea, como que estás trabajando, entonces solo, o sea, tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Tienes que disfrutarlo. Y entonces volví al principio. Yo recuerdo que cuando me volví a ver el primer episodio, pero yo, ¿por ujú. qué fue que empecé a ver esto? Y me lo puse a ver. Claro, ahí estaba. Claro, entonces yo tengo que disfrutar lo que hago. Entonces yo me disfruto armando el set. Entonces yo no puedo renegar de que me tengo que quedar hasta la 1 de la mañana editando el episodio varios días, porque yo lo decidí, es lo que yo quiero hacer y me gusta hacerlo. Entonces, ¿por qué razón eso me tiene que desestabilizar? Al contrario, eso me tiene que aportar y me tiene que hacer sentir bien.
Entonces, si yo me demoro una semana escuchando información para preparar un episodio, lo disfruto. Yo, tan chévere esto, no sé qué. Y de pronto eso ya no me quedó solo para el episodio, sino que me quedó para mí. Exacto. Entonces, eso es chévere. Me ha Claro, y gustado. es hermoso porque vos estás creciendo en el proceso y lo Ujú. estás aprovechando, estás conociendo gente nueva, estás aprendiendo de diferentes temas y como consecuencia de esa disciplina, de esa entrega que estás teniendo para el trabajo, pues va a venir el que sea el objetivo El tuyo, ¿verdad? Vas a objetivo. lograr eso. Pero es mucho más fácil de llegar si estás disfrutando el camino. Es que Claro, si pero no, sí, o sea, definitivamente sí me equivoqué en un principio. De hecho, lo dije en el episodio con el que cerré la temporada, que me estaba, no desenfocando, pero, pero estaba viendo las cosas como no eran. O sea, como que en algún momento me estaba equivocando. no, y es que sabes qué pasa, que em, es imposible no caer un poquito en la comparación, ¿verdad? Mm. En el referente, pero yo creo que eso es un dolor de todos los que emprendemos y porque vos estás viendo en las redes sociales que la gente parece que pasó de 0 a 10 millones, Sí, ¿no? sí, 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 Porque todos estamos sí. viendo ya los 10 millones. Pero claro, lo Exactamente. que pasa es que cuando él empezó en cero, vos no sabías que existía. Ujú, Entonces no tienes manera de saber cómo fue que, o bueno, en muchos casos sí, pero no estuviste en ese proceso. ujú, Estás definitivamente. llegando ya, es cuando estás viendo que ya, eh, pues, es supremamente exitoso, logró, es famoso, etcétera, ¿no? Hay muchas personas que no sabemos eh, si estamos en pro de nuestro propósito, como decías ahorita, que la gente puede llegar a pensar que todo el mundo la tiene súper clara. Y no, hay unos que estamos buscando, moldeando, caminando en el propósito. Hay otros que decimos, pues yo siento que es por acá, pero como que así clara no la tengo. Pero alguien que de pronto, propósito, como así. O sea, que uno tiene que tener un propósito y no es que tenga, pero si lo encuentras, seguramente la vida tendrá otro sentido. Como que, como por dónde se puede empezar, o qué le podemos decir a alguien que no tenga ni idea de su propósito, o que de pronto no se haya dado cuenta. Mira, lo primero es que el propósito es algo como que con lo que tú te encuentras, ¿sí? No es algo que necesariamente se busca y a través de, ok, aquí te dejo estas 8 preguntas, contéstalas y ya tienes el propósito. No funciona así, lamentablemente, Ujú. como la vida misma, ¿no? Entonces, si no te habías preguntado nunca cuál es el propósito, hay un propósito, tengo un propósito en la vida, pues qué bonito momento de preguntártelo, ¿no? Pero lo primero es empezar a trabajar en tu autoconocimiento. Y autoconocimiento es simplemente, pues eso, silencio, conocer sobre todo para entender el propósito, cuáles son los valores que a ti te mueven en la vida. Eso es una clave fundamental. ¿Cuáles son tus valores? Porque ahí ya estás entendiendo quién eres. Y vas a ver, a través de esos valores son los que te conectan con la gente que te rodea, con quién sales tú, quiénes son tus amigos, cómo es tu familia, cómo es tu pareja, etcétera. Eso Ujú. te empieza a dar pistas de quién es Maripili, de quién es David. Eso lo tenemos claro todos, ¿no? Sí. Entonces, esa es una buena manera de comenzar. Y lo otro, como lo decía con el Ikigai, empezar a escribir o grábate un audio, pero empezar a tener esas conversaciones. ¿Cuáles son mis talentos? Todos tenemos talentos, todos tenemos talentos. Escribir, hablar, hacer ejercicio, cocinar, cantar. Entonces, ahí empezamos a conectar. Y el propósito lo vamos a encontrar haciendo. O sea, yo no me puedo sentar solamente con la cabeza a encontrar el propósito. Sí, eso no va. Eso no funciona así. Entonces, vos cómo te das cuenta, no sé, cómo te diste cuenta que te gustaba el podcast, porque empezaste a escuchar podcast, porque un día dijiste, ve, me voy a grabar a ver qué tal sueno y qué tal me veo en cámara. Ah, mira, te pilla trabajando, te pillas haciendo. ¿Cómo te das cuenta que te gusta, no sé, el atletismo y te vas a volver maratonista? Pues te tuviste que lanzar un día una carrera, vamos a ver cómo es esto. ¿Será que soy capaz? Sí. Mira, haces más con un concepto que encontré esta semana y es que darse la oportunidad de hacer algo nuevo, de darte la oportunidad de probar
un sabor de helado diferente que nunca has probado, darte la oportunidad de coger un camino por el que nunca te has ido. Puedes así, no va a suceder de la noche a la mañana, Ujú. pero seguro que sí va a suceder de una manera así, como que vas a encontrar algo diferente en el sencillo hecho de cambiar tu dieta o lo que comes todos los días. Puedes encontrar algo que te guste, eso que te gustó te lleva a interesarte por un tema nuevo, a interesarte por investigar de pronto ve, yo voy a dejar de comer X alimento y lo puedo reemplazar por este. Y te interesas por eso y resulta que tienes un feeling para hablar de nutrición o de pronto te interesaste mucho por eso y eso te llevó a estudiar algo de nutrición. Entonces, por ahí tiene mucho también que ver, como darse la oportunidad de hacer algo diferente, algo que nunca hayas hecho alguna vez, o darse una oportunidad de conocer algo nuevo y eso te va llevando también, te va dando como pisticas. Exacto. Mira, yo pienso que si tú no tienes ni idea de cuál es tu propósito, todos tenemos un propósito, digamos, como básico y necesario, y es cuidar de ti, que tú estés bien. Si no sabes cuál es tu propósito, empieza por ahí. O sea, cuida de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cuáles son tus hábitos? Escríbelos. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Cómo empiezas todo el día? ¿Tienes una rutina? Porque todos tenemos una rutina, aunque no le llamemos rutina, ¿verdad? Pero seguro que sí hay unos hábitos que se empiezan a hacer. Y empieza a pensar, ¿qué tal son estos hábitos? Porque hábito es esa acción que yo hago repetitivamente, no Ajá. necesariamente es buena. No necesariamente es buena. Entonces, este hábito que tengo es, o sea, ¿me aporta en mi bienestar o no? Entonces, el primer propósito que todos deberíamos tener claro es estar bien en todos los sentidos. Y a partir de ahí ya empezarán a surgir otras cosas. Ay, mira, eso está muy bonito. Está muy bueno eso. Ujú. Sí, porque al final, David, mira, si yo, como te decía al comienzo, de pronto soy un poquito repetitiva, pero el propósito de todos debe ser, yo estoy bien y aporto al mundo. Imagínate que todos pensáramos así, porque es que todos estamos conectados, todos estamos interconectados, aunque uno crea que no. Ajá. Un día, imagínate que te pilló un cliente, si tuvieras un cliente, te pilló de mal en un mal día y no sé, lo atendiste mal, por lo que sea, todos nos pasan cosas. Y luego en 5 años vas y te encuentras que ese cliente es tu cuñado, no, o sea, y al final todos dependemos de las otras personas en todos los sentidos. O sea, cómo recibiste esta agua, cómo te llega el internet a la casa, cómo te llegó esa luz aquí cuando la compraste, el pedido de Amazon, cómo te llegó. Ujú. Todos estamos conectados. Entonces, en la medida que, y todo se devuelve, en la medida que yo piense que mi propósito es, tranquilo, estar bien y aportarle al otro, yo pienso que la sociedad puede empezar a cambiar. Y yo creo que es un cambio que estamos viendo indudablemente. Sí, definitivamente sí. Y me gustó mucho eso. O Ujú. sea, como que tiene mucho sentido y está tal vez dentro de las cosas que se vuelven casi que paisaje y las vemos en todo momento, o está ahí y no, como que no le damos esa atención Ujú. tan importante y lo importante que es de prestarnos un poquito de atención, de fijarme de escuchar mi cuerpo. Mira que yo he venido haciendo un ejercicio, no lo había compartido y lo quiero como poner acá siento que me ha dado unos frutos no muy visibles porque los primeros frutos como que los identifica uno así, desde adentro. Ujú. Todavía no se muestran, pues no sé, como que es como cuando tomas un hábito deportivo que los primeros 3 días como que no sé qué, las primeras 3 semanas lo noto yo y por allá después de los 3 meses, 3, 4 meses la gente lo empieza a notar. Ujú. Yo voy por allá notándolo yo hasta ahora como dando por ahí unas lucecitas yo hacia adentro. Y me puse en la tarea de observarme, de observarme en todo el sentido de la palabra. Ujú. O sea, como si tuviese un droncito aquí que me está monitoreando cómo hablo, mis emociones, lo que hago. Pero no desde ese punto de juzgar, Ujú. sino como desde, ¿qué pasa, David? O sea, ¿cómo estás? De eso por qué. Qué hermoso ejercicio, David, y es súper necesario que lo Uy, hagamos. yo, vea, a mí me da
me ha ayudado en muchas cosas. De repente, ha habido días que todos los tenemos, días de caos total, sobre todo Claro. caos mental, que uno dice, uff, uy, no, o sea, tengo un día súper pesado, pero realmente no sucedió nada terrible. Ujú, Si llegas a tu casa, está tu familia, pues, tienes tu trabajo, llegaste bien a tu casa, pero son como más energías, emociones. ujú. A esos días me refiero. Y entonces me pregunto como, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué dijiste así a esa persona? Esa persona no te hizo nada. ¿Por qué? Y empiezas a, como, como cuando tienes un cuaderno, pues ya no ahora tenemos estas cosas digitales, pero Ujú. coges el cuaderno y empiezas a ver hacia atrás, la hoja anterior, la hoja anterior, la hoja anterior, y encuentras, la fórmula para solucionar este ejercicio la tengo apuntada como 10 hojas atrás. Aquí está la solución, fue esto. Hermoso, y es que mira que eso no nos lo enseñan, David, y Mm, es tan mm. importante, pero bueno, yo creo que también es parte de la vida, que Sí, nosotros mismos empecemos a llegar a ese punto, porque si a vos te lo cuentan de pequeño, como todo, nos dicen muchas cosas, pero solamente es con la experiencia que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, a ti te cuentan y te dicen, cuidado, no se vaya a caer allí, no, no, hasta no, que no, no se no. cae, usted no sabe que se raspó la rodilla, que eso arde, que eso duele y que eso eventualmente va a sanar. Entonces, es un proceso que todos tenemos que vivir, pero es muy enriquecedor y es muy, muy importante y sobre todo, como dices tú, intentar observar desde fuera, no para juzgar. Y bueno, yo creo que ahí nos adelantamos un poquito los que tenemos hijos, porque un hijo, ¿tú tienes hijos? Sí, Porque un hijo es un gran observador tuyo. Y cuando tú empiezas a ver tus comportamientos que de pronto no te gustan tanto en esa personita que tienes al otro lado, empiezas a ser más consciente de lo que uy, estás sí. haciendo, porque lo estás viendo allí, ¿no? Sí, mira, no sé si te acuerdas con Sebas, una vez o sea, como que yo iba no a corregirle, pero sí le estaba diciendo, por poner un ejemplo, eh, Sebas, cuando se termine la botella, no dejes la botella ahí. Y como a los 2 días yo no me tomé la botella y dejé la botella. Y yo como que, si él me viera y pudiera decirme, David, pero mira, tú me dijiste que cuando me tome el agua, tire la botella. Ujú, Entonces, y uno se empieza, mi madre, claro. Entonces, yo primero para ir a decirle, tengo que primero aplicarlo. así es. Y no por juzgar, sino por ser consciente, porque es que, Sí, a ver, yo soy Maripili desde que nací, ¿vale? Entonces tengo estos hábitos, tengo esta forma de hablar, esta forma de expresarme, de vestirme, de ser, con la que he vivido toda la vida y quizá no me doy cuenta de cómo soy. Y quizás esos comportamientos para mí son naturales o son normales, para los otros no. Entonces, poder salirte un momentico de quién soy yo y entender, ¿no? Entender ese tipo de comportamientos que yo tengo, ese tipo de acciones, respuestas que yo tengo es supremamente importante, porque si no, si yo no soy consciente, ¿cómo lo voy a cambiar si de pronto es algo que está haciéndole daño a las personas que ajá. quiero? Porque son cosas que hacemos inconsciente. Ah, no, es que yo soy así. Así era mi Uy, sí, papá y no, así he sido toda la vida. eso hace mucho daño. Maripili, hay una sesión que yo no le tengo nombre todavía, pero me gusta hacer este tipo de preguntas porque la gran mayoría de veces tienen mucho que ver con el tema que se esté tratando, independientemente sea el tema que sea. Ujú. Eh, y una es, descríbeme una persona pobre. Para mí, una persona pobre es una persona que no tiene ilusiones. O sea, una persona que no le encuentra sentido a la vida es pobre y es muy Ujú. triste. Porque para mí no tiene nada que ver con el dinero, porque tiene que ver es con qué es lo que tú tienes dentro, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te mueve a ti? Y porque puede que no tengas dinero y ese precisamente sea un motor para salir adelante, ¿no? Conseguir cosas. Sí, definitivamente sí. Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido la peor mentira o la mentira más grande que nos han dicho? O si tienes varias, pues me mencionas unas que pues, Yo me cuestiono mucho en qué momento
nos desconectamos de la naturaleza? ¿En qué momento la industrialización es maravillosa, pero en qué momento nos desconectamos tanto de lo que somos? Porque somos parte de la naturaleza. Y yo pienso que es supremamente importante y es una gran mentira que nos han contado. Porque fíjate que hoy salimos, trabajamos, hay que hacer dinero, hay que construir, hay que hacer más edificios, hay que hacer más casas, tener más carros, comprar más tecnología, comprar más cosas. Y entonces ahora hay que empezar a ser ecológicos, a reciclar, ya no compres tanto, dale la circula. O sea, ¿por qué tengo que ir hasta allá para devolverme? ¿No? Con lo fácil que era la vida antes. Uno, dos, tengo muchas mentiras, pero Está voy a bien. ser breve. Mm, el valor de la familia. El valor de la familia para mí, cómo eran las familias de antes y nosotros que venimos de Colombia, donde todavía se puede mantener en gran parte la tradición de la familia, donde los abuelitos siguen siendo importantes, donde, por ejemplo, se vivía en una finca, no sé si vos venís de campo o de Mi ciudad. familia sí, pero más bien de pueblito, sí, de pueblito. Entonces, yo vengo de la ciudad, pero mi abuela, que era de Sonsón, Antioquia, más paisa que la arepa, eh, vivía familias grandes, ¿no? Tenían muchos hijos, eran muchos hermanos y entre todos se ayudaban. Ujú. Era una comunidad, es la comunidad natural que todos tenemos, la familia. Somos seres sociales, necesitamos de la comunidad. Y lamentablemente en esa búsqueda, ¿verdad?, de mejores oportunidades, nos hemos ido separando. Las familias cada vez son más pequeñitas. Hay personas, familias de un solo miembro. Y Sí. entonces ahora estamos con depresión, ahora estamos solos porque estamos desconectados. Y, lo natural que tenemos como sociedad es estar en familia. Maripili, si bien tiene, bueno, para los que, si lo hemos dicho ya, que tienes un podcast. No, no lo hemos Bueno, dicho. Maripili tiene un podcast, qué pena, Maripili tiene un podcast que de hecho me parece muy bonito. Compartimos esa misma tarea, digámoslo, Ujú. esa misma tarea. ¿Qué crees o por qué crees que tu podcast o lo que haces con tu podcast te hace diferente? Yo creo que lo que hace la diferencia, David, es la forma como tú transmites, ¿cierto? Em, y de hecho lo dije en un podcast hace poco y es, no soy la más famosa, no soy la que tenemos más seguidores, hay muchas personas que igual lo hacen mejor, Ujú. pero para mí es súper importante poder compartir e intentar, no sé, aunque sea alguna persona que en un momento le ayude, le sirva de compañía, em, eso me llena muchísimo a mí, eso me encanta. Y entonces la diferencia está, pues, en la forma como yo lo comunico, porque nadie más lo va a hacer, aunque haya otro podcast que se llama el No, no, podcast de Maripili, así, pues no es Maripili. así sea, incluso el mismo podcast que un día no estés, que de hecho ahora, pues hay podcast, todo, el host, todo el podcast, toda la atmósfera del podcast creado con inteligencia artificial. Entonces, así el tuyo pase a esa etapa alguna vez, Ujú. seguramente no será lo mismo porque tu esencia pues solamente la tienes tú. Y eso, la diferencia es lo que hace diferente. Exacto, no, y realmente, digamos que el objetivo de mi podcast es poder conectar con las personas, uno, dos, mostrar la vulnerabilidad, ¿verdad? Que entendamos que todos tenemos situaciones difíciles en la vida, poder proporcionar algún tipo de técnica, de herramienta que pueda ayudar a una persona que pueda sentir en algún momento decir, ah, mira, como tú decías, ¿no? Conectaste con el propósito, pero quizá si estoy hablando de el autosabotaje, como fue el último episodio que hice, y una persona se siente identificada y dice, oh, mira que esto me puede ayudar, esto yo lo he sentido, no sabía que se llamaba así, no sabía qué era lo que estaba pasando dentro que me provoca esto. Entonces, es poder ayudar de alguna manera un pequeño granito para que las personas se puedan sentir mejor, vivir un poquito más en calma y en plenitud. Durante la vida y cuando ya somos un poco adultos, hay cosas que hemos dejado de hacer, hay cosas que hemos renunciado a hacer, bien sea porque no conectamos o porque se nos quedan ahí en el tintero como por hacer. ¿Hay alguna cosa que hayas dejado de hacer en algún momento, bien sea porque no tenía que ver con tu propósito o porque lo pusiste ahí en modo espera por ocuparte de otra cosa y se te quedó ahí?
algo que, un sueño o algo, proyecto que hayas dejado por pendiente. Buena pregunta. La verdad es que yo soy muy curiosa, David, y soy Mm, muy culo inquieto, como dicen en España. Entonces, yo creo que sí que he tratado de retomar muchas cosas, por lo menos lo he intentado. sí, Ha salido o no ha salido, pero yo sí creo que por lo menos lo he intentado. mira que eso no, pues no sé, yo me identifico mucho y últimamente me he dado cuenta de que he hecho muchas cosas también, o sea, como que uno se pone a ver, "Ve, yo hice esto, pero son cosas con las que he conectado en ese momento mucho. Y eso tengo yo, que por ejemplo ahora, si en 2 años, por, por poner una cifra de tiempo, definitivamente no fue o no sé qué, seguramente yo me voy a sentir muy bien y muy orgulloso porque esto lo hice así, con mucho amor, con mucha pasión. Fue algo que hice cuando lo quise hacer. Entonces, pero sí, hay cosas como que uno en la vida deja de hacer porque, o de pronto deja de hacer porque dice, no, definitivamente me están ofreciendo este tipo de, una invitación a un negocio o algo, Ujú. pero no conecta uno definitivamente nada con eso, entonces prefiere dejarlas pasar. Ya, sí, sin duda. Mira, yo, por ejemplo, cuando era pequeñita, me encantaba, jugaba con muñecas, Mm. pero lo que más me gustaba de las muñecas era hacerle vestiditos, Ah, sí. hacerles vestidos. Y siempre me gustó el diseño de modas y me gusta mucho todas las expresiones de arte, por sí, pero digamos que eso era algo que yo hacía de niña. Eh, Quise estudiar diseño de modas por cosas de la vida, no había la carrera en Cali, o digamos lo que yo quería, ¿no? Entonces, y bueno, no se dieron las cosas para que yo estudiara esa carrera, pero sí que me lancé, sin ser diseñadora de modas, a tener mi propia marca de ropa. Y lo hice, No, y lo hice, ¿en serio? De y esa lo no me la hice. sabía, pues, no me la Sí, esperaba ni siquiera. lo hice en Colombia. Entonces, mira que, como vos decís, o sea, lo hagas, de pronto lo hagas bien o no, por situaciones de la vida, al final me fui de Colombia y bueno, Ujú, y entonces digamos que hasta ahí dejé el negocio, pero yo sí creo que he podido retomar esas cosas. Por ejemplo, otra cosa que he hecho siempre, que ha estado todo el tiempo presente desde que era muy jovencita, es hacer bisutería. Entonces a mí me encanta hacer areticos, bueno, estos aretes los hice yo, oh, como hacer, ¿me entendés? Y lo he hecho en diferentes lugares, donde quiera que yo voy, siempre tengo un arte que puedo como hacer, que yo digo, mira, si un día no tuviera trabajo, yo puedo vivir de eso. tengo la última para cerrar esta sesión. Mm, te pregunté lo de las mentiras. Ya. Hoy por hoy es muy común encontrar mucha fundación que se dedica a tratar de recuperar lo que decías ahorita, el daño que le hemos hecho al mundo de alguna manera. Ujú, Hay gente que se dedica a hacerlo ecológicamente, hay otras personas que ayudan desde la educación, hay otras personas que desde su marca de ropa dicen, bueno, no vamos a utilizar estos insumos porque hacemos daño al planeta. Y todas las personas lo hacen desde lo que hacen. ujú. Para Maripili, ¿o cuál crees tú que es tu forma de salvar al planeta? Ahí me tocas un punto importante porque la verdad que sí trato de ser muy consciente de ello. Sí trato Ujú, de ser muy consciente de ello. Yo creo que em, lo primero es no siendo egoísta, porque muchas veces pensamos o damos las cosas por sentado y qué bonito poder conversar y nutrirnos y enseñar. Y mira que aquí, por ejemplo, en este país que hay tanta abundancia de todo, a veces no somos conscientes, ¿verdad? De que si se me ensucian unos zapatos, no los tengo que tirar, los lavo, ujú, ¿sí? Y, y yo aquí en el trabajo eh, hablo mucho de eso porque yo trabajo en real estate y, y hablo de hay que reciclar, o sea, es que no tires la basura, no tires la cáscara del banano con el papel, o sea, no te cuesta nada. ujú. Entonces, para mí es un tema supremamente importante y me lo tomo muy en serio. Me lo tomo muy en serio. Aquí está mi esposo que puede darte, porque el tema de las bolsas plásticas me enferma. Y yo tuve la oportunidad de vivir en Europa y en Europa el tema se toma muy en serio, entonces aprendí también mucho.
Y mira que yo creo también, David, que en Colombia somos me parece a mí que somos conscientes y o quizá tal vez como esa mentalidad que tenemos de darle la vuelta a las cosas, quizá la necesidad por una parte y por otra parte no me viene la palabra de ser tan recursivos, Recursivos. ¿no? Entonces yo no tengo que comprar un gadget más. Mm, mm. No, no es necesario el gadget más. Intenta con lo que tienes de pronto mejorarlo. Y no estoy hablando obviamente de tema de trabajo, pues obviamente si usted necesita comprar otro truck para su trabajo, es importante, pero hay que ser un poquitico más conscientes del consumo. Me enferma el consumo. Sí, mira, me haces acordar y tengo que citar aquí a mi Santa Madre. De ella aprendí mucho eso. No sé si tenga que ver directamente o esté ligado con la necesidad o la... Porque si bien nosotros fuimos una familia muy humilde, hoy por hoy la situación ha cambiado mucho Ujú. y mi madre no ha cambiado. Mi madre sigue cuidando mucho sus zapatos, sigue, si ella va por la calle y le dan en el mercado 3 bolsitas, ella llega a su casa, saca el mercado, coge las bolsas. De hecho, yo aprendí a doblar las bolsas como las dobla mi mamá. Coge las dobla, las orejitas, las planchas así con las manos, las dobla y ta, ta, ta. Y dobla, imagínate. Y ella puede llevar esa bolsa y usarla varias veces, la misma bolsa. Y a uno, y yo creo que los países pequeños, bueno, de alguna manera, tiene mucho que ver con cultura también, porque estos países tan mecanizados, tan industrializados, van de afán, ellos van, o sea, el país, el ritmo del país, la Ujú. velocidad, todo va, y no le da tiempo de ponerse a ver, esta bolsa es suficientemente resistente y gruesa, me puede servir para un próximo uso. Ujú. Y entonces, de eso sí se me quedó de mi mamá. O sea, totalmente. No hay alguien más que le pueda aprender eso, de ser ese cuidado con Qué él. lindo, ¿no? Y los recursos naturales, o sea, hay que aprovecharlos. O sea, yo amo la naturaleza y inspirarnos en ella, respetarla y cuidarla. O sea, si te tomaste la botella de agua, la llevas y la tiras en la basura, no la tiras en la naturaleza. Mm. No, no tiras el paquetico de lo que te Uy, no, mira, comiste. algo que yo no sé si lo hice, para no quedar mal. Vea, vea, me aterra cuando la gente, o sea, eso sí es de verdad. O sea, no tolero cuando alguien va en la calle en el carro y coge por la ventana y bota. O yo voy caminando y me comí lo que me esté comiendo y Ujú. tirar. O sea, ¿por qué? Por el bolsillito, llegas a tu casa y lo echas a la basura. O sea, Y otra cosa, David, es cultural, es educación y no tiene nada que ver con dinero. no, No no, 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 tiene no, no, nada que no, no, ver no, con no. dinero. O sea, es crear conciencia. Y yo no soy nadie para ni dar ejemplo, no soy ejemplo de No, sí, absolutamente también. nada, pero sí creo que muchas veces muchas cosas las hacemos por desconocimiento. Entonces, lo que yo trato de hacer es si de pronto, pues, si se puede enseñar algo, no sé si se llama enseñar o sí, compartirlo, compartir un interés y una preocupación que yo tengo. Y sí noto que muchas personas dicen, ah, mira, yo no había pensado en eso. Sí. Entonces, sí vale la pena, porque muchas veces tenemos tanto miedo a que nos juzguen y hay que compartir. Ya el problema del otro sí lo toma mal. Sí. Maripili, esta sí te la tengo que hacer. Eh, ¿Qué haces cuando estás mal? Cuando te quiebras. Cuando... Llorar. Sí. Llorar. Yo soy súper llorona, no tengo ningún problema, hay que soltarlo, pero las cosas que se quedan dentro se vuelven enfermedad, hacen daño al cuerpo. Yo hablo mucho como te das cuenta, entonces compartir, expresar cuando se puede, todos somos diferentes, todos tenemos formas Mm, ¿verdad? De sacarlo y hay gente que le cuesta muchísimo hablar, le cuesta muchísimo llorar, le cuesta muchísimo soltar, eh, escribir en la soledad, sino tome nota de qué es lo que está sintiendo. Eso, mira que es un ejercicio que he hecho desde hace poco y ayuda muchísimo, porque tú de pronto, imagínate que puedes soltar lo que estás sintiendo si de pronto es rabia y hacerle daño a una persona que quieres mucho. Si tú te vas, respira. La respiración es supremamente importante. Respirar. Y si te puedes ir solito, toma nota, no sé, escribe qué es lo que estás sintiendo, sácalo todo, sácalo todo, sácalo todo. Eso te da un, te suelta, ¿no? Te suelta la tensión.
Y otra cosa que me encanta, la música. La música. A veces quiero música melancólica y ahí hundirme un poquito Ay, más porque sí. igual también es necesario. Yo no voy a decir aquí que me pongo Ay, a sí. bailar porque no necesariamente Oiga, siempre se pero puede bailar, sí, sí, sí. Hay pero día. te ayuda, o sea, a veces hay que sentir, el dolor hay que sentirlo, es normal. O sea, y hay que, para procesarlo hay que sentirlo, porque Ujú. si no sería, no, me voy a hacer la que no, la No, que no, no no. siento, la que no me duele, no, el dolor hay Y que eso sentirlo. sí porque, o sea, se va quedando ahí, se va quedando y es peor cuando eso sale. Es como cuando se destapa algo que lleva tapado mucho tiempo ahí, esos olores concentrándose y cuando sale, es... Y sabes una cosa que he aprendido también, y lo he aprendido de mi hija, porque como te digo, wow, es un espejo espectacular y me enseña, y claro, y me confronta, porque no hay nadie que te diga más la verdad que un hijo, Mm, porque te dice, se dan cuenta de todos los errores que tú tienes y todo lo malo que haces. Y ella me dice, porque muchas veces uno de pronto en su angustia como padre de que sus hijos estén bien, quiere siempre darles un consejo, una respuesta, decirle qué hay que hacer, o de pronto decirle, ay, no, eso no te preocupes por eso, no. No, mamá, escúchame, no necesito que me digas nada, no me des ningún consejo, escúchame. Si tú ves que una persona que quieres está mal, escúchala, siéntate a su lado si quieres, ¿no? mm. ¿Quieres que hablemos? Cuéntame, solamente escucha. Y ya, porque eso va a descargar. Lo mismo que puede ser en el cuaderno, lo mismo que puede ser pegándole a una pera de boxeo a la almohada, que lo saque todo y uno poder ser ese apoyo. Y ya, cuando quiera. Gracias, No, gracias a ti por gracias. preguntarme. David, hay una cosa que te quiero decir que me encanta de ti y yo creo ¿Qué? que conectamos mucho. Y lo veo en todos tus podcasts y es que preguntas con la curiosidad de un niño, como con esas ganas de verdad de escuchar y de entender, y eso es tan bonito y eso no hay que perderlo nunca. Seguir Mm, teniendo la curiosidad. Por eso de pronto conectamos en que, yo también hice eso y también, hay que intentarlo, no se pierde nada y no pasa nada. Si se hizo mal, pues bueno, ya se hará mejor o quizá lo suelto, pero eso me gusta mucho, esa curiosidad que tienes tan bonita. Gracias, gracias. Vuelvo y digo, como te dije ahora, antes de empezar, valoro mucho que hayas tomado el tiempo de estar acá, de dedicarnos tu apoyo, mm, de querer estar y que valores de alguna manera lo que hacemos. Para nosotros es mucho, sobre todo porque como lo dije, lo he dicho en varios episodios y lo he dejado ver en este podcast, hay días que uno se derrumba, y hay días que uno, por más que uno se vea esto así al alto, el que habla fuerte, no, no, hay días que uno se siente muy vulnerable y se siente muy frágil Claro, y se derrumba. Entonces, escuchar esas cosas lo alientan a uno y dice, wow, hay algo que estamos haciendo bien y eso da mucho gusto. De qué verdad, lindo. muchas, muchas gracias. Yo encantada. Cuando dices lo de las preguntas y eso, yo generalmente hago un guión, pero muchas de las preguntas que yo preparo se quedan ahí, porque me gusta más hacer preguntas que se me ocurren y que van con lo que estamos hablando, o que se vaya dando. Me Mm, gusta. Entonces, eso es muy bonito. Eh, Hay una sesión de ¿Cuál es tu punto podcast? Que se llama Preguntas sin filtro. ya sé lo que viene. Ya Yo tengo sé que nervios. es un poco, pero ya bueno, ya pasamos la parte, no la parte difícil, sino el grueso del episodio. Entonces, ya como para terminar, son 5 preguntas donde solamente si quieres las puedes responder. Si te encuentras algo muy agresivo, porque sé que hay cosas muy pesadas, las esquipeas y sigues con la siguiente. Y al final me dejas dos para hacer para seguir coleccionando y quizá en un futuro episodio alguien se la encuentre. Ok, perfecto. ¿Vamos? Hágale. Bien. Eh, Aquí hay de todo, como te dije. Si quieres, puedes ir. No sé si me. Sí, yo creo que las entiendes. Puedes sacar así o revolver o sacar de No, donde quieras. de una, ya la Como suerte te, está echada. como te sientas bien. Si no entiendes, si sientes que no entiendes la letra, me dices. ¿Qué es lo más valioso en tu vida en este momento? Ujú. Mi vida misma. O sea, pues yo tengo una vida maravillosa, tengo una vida súper afortunada. No porque tenga más, porque creo que me he dado cuenta
del valor de lo importante, que es, tengo vida, tengo salud, tengo una familia preciosa, estoy conociendo gente hermosa como ustedes y tengo trabajo, o sea, que la vida es maravillosa. Siguiente. Ay, Dios mío, la pongo aquí a un ladito, ¿no? Vamos a ir en orden, ¿no? Hay casos donde a mí me da más vergüenza que al mismo invitado. Amo. Esta es de JP Chef 87. Ah, chef, ahí está. ¿Cuál es el secreto para hacer un arroz blanco? ¿Ve? Te voy a decir que es una pregunta, que no es una pregunta fácil. No, para nada. No es una pregunta fácil. Cuando yo empecé a cocinar, o sea, horrible, porque yo no cocino casi con sal. Y mi hija se acuerda desde pequeñita y es que mamá, tan rica tu comida. No era rica. No era rico. O sea, un arroz no es fácil, pero lo que he entendido, o por lo menos lo que hace mi mamá, es como que primero hace como un sofritico, o sea, como al aceite, ponerle ajito para que coja un poquito de sabor Ujú. y cebollita. Entonces, cebollita larga o cebollita blanca, la que uno tenga, y lavar el arroz. Y yo, después de que lavo el arroz, lo sofrío con el aceite, con el ajo, con la cebolla, le echo la sal y luego sí ya le echo el agua. Pero lo que yo diga con respecto a lo que hace el chef, pues ni idea. Pero bueno, parece que no está tan Ese es malo el el arroz arroz. ese es el Ese arroz es de el arroz de Maripili. Maripili, punto. Bien, muy Siguiente. bien. Vamos bien, Ay, Dios mío. vamos muy bien. ¿Cuál es la palabra que más usas? Te digo que con lo del podcast me doy cuenta de todas las muletillas que tengo. Sí. Porque, por ejemplo, hablo y digo, ¿verdad? Y además yo soy, cuando estaba en algún trabajo, un compañero me dijo que yo era doña hipérbole. Y yo creo que eso es muy de Cali. Hipérbole es una exageración de todo. Entonces, para mí algo no es bello, está bien. No, para mí es espectacular, me encanta, me fascina. O sea, yo soy como muy exagerada Mm, para hablar. Entonces, no sé si hay alguna palabra en concreto, pero yo creo que en general es que exagero un exagera poquito mucho. las cosas. Sí, yo no las cuento como natural, sino que me voy un poquito más Está para allá, bien, para arriba, un nivel más. está muy bien. A ver, 3. ¿Cuántas son? 5. 5. Bueno, la cuarta. Bueno, ¿qué pasa con JP Chef Ah, again? le salieron las dos de él. Ah, vea pues. A ver, ¿qué alimento consideras afrodisíaco y te ha funcionado? ¿Y si te ha funcionado? Es que yo creo que el afrodisíaco no es el ¿No alimento. es el alimento? No, el ¿Qué? afrodisíaco es el vecino que tengo ahí al lado. Sí. O sea, como el momento, ¿no? O sea, más que el alimento. La verdad que no sé de Sí, algún yo no alimento como sé, en mi afrodisíaco. experiencia como hombre puedo decir que, ¿cómo se llama cuando algo no, pues, tú digamos te tomas algo y tu cuerpo no lo asimila? Como que soy, Ujú. bueno, si te hace daño es alérgico, pero el lado opuesto no recuerdo la palabra. En el caso mío, Pues te sienta bien, ¿sí? Dices, o sea, no, pero no, como que como soy que lo inmune. rechaza. Ah, inmune, ya, que no te hace ningún No, efecto. Ujú. mira, yo he probado con el ceviche, con las ostras, y yo siento que normal, lo mismo, Yo igual, o sea, igual, o sea, pues como que yo no sienta como que no, uy, fue puchican, fue que mejor, no, es o sea, normal, lo mismo de siempre, la misma situación, todo igual, pero no siente uno ese efecto adicional de, no, entonces no. no A ver, yo he sé, tomado jugo de borojón Cali. ay, en Cali El el chontaduro, chontaduro, o sea, pues, pero es que yo creo que sí, no sé, o sea, si no hay al frente, si no está la persona, no, o sea, que ajá, me tomo el jugo de borojó y de una vez ya sentí que está afrodisíaco con el que no, me sí, lo vendió, definitivamente no. no, bueno, no le fue bien, última, Última. Ay, Dios mío. ¿Has deseado estar con alguien más mientras tienes una relación? Yo creo que no. Yo creo que no, la verdad. O sea, mientras, bueno, yo creo no, déjame pienso. Pienso en las últimas relaciones que he tenido, no. no, sí, puede que sí haya sucedido, digamos, a algunas personas les puede suceder, tal vez a uno eh, pueda sentir esa... De hecho, yo alguna vez tuve que preguntar, esto es una confesión, alguna vez tuve que preguntarle a una persona que pues admiro porque tiene un matrimonio de muchos años Ujú. y se casó muy joven ella, muy joven, y tiene un matrimonio como de, ¿qué? 20 años tal vez. Y yo le hice esta pregunta. eh,
si usted está enamorada, o sea, usted está enamorada de Ujú. su pareja, tiene su relación, pero usted ve a alguien en la calle que le parece atractivo, ¿eso está mal? Es decir, usted que diga, esa mujer es bonita, es muy bonita. ¿Usted lo puede expresar con naturalidad en su relación? Yo pensaba que estaba mal, yo en algún momento creí que estaba mal y lo veía como que estaba mal, pero me dice que no, está bien, o sea, usted puede admirar la belleza de otra persona, pero no Claro. hay un sentimiento, usted solamente está diciendo que está bonito. Perdón, voy a hacer una aclaración. Como venía del afrodisíaco, Sí, yo pensé que la pregunta era en una relación sexual. Entonces, por eso, pero si es estando en una relación, sí. Que haya ok, pensado en otra persona, sí. sí, 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 sí. claro. Ah, Por mira que sí, no supuesto. habían, ah, no, Claro, no, porque yo no. venía del Claro, afrodisíaco y entonces vino aquí la tenía, relación y yo ya me metí en la película. claro, pero Pero, sí, digamos que en ese, claro, sí claro, ve que claro, sí, porque ahora que tú haces la, por supuesto, o un sea, pensar contexto en otra diferente. persona, Ay, pero mira sí. que sí tenía, total, tiene toda la razón. Tiene mucha relación Ujú. la pregunta con la siguiente. Claro, no, Ve, obviamente sí, pensar en otro, sí. bien. Maripili, para terminar, déjenos por favor saber eh, cómo la gente puede llegar a conocer su podcast, dónde estás, cómo lo encuentran, cómo lo busca, qué encuentra en el podcast de Maripili. Bueno, estoy digamos, el podcast está en Spotify y en YouTube, y Ujú, obviamente pues tengo especialmente redes sociales, Instagram, ok, es lo que yo uso. El podcast va de intentar ayudar a que vivamos todos un poquito mejor. Entonces, por una parte, hay historias personales donde podamos conectar a través de la vulnerabilidad con las situaciones que a todos nos pasan, em, invitados de diferentes temas, pero sobre todo es poder contar historias de transformación personal y todo lo que nos ayuda en el proceso de transformación de la vida. qué bueno. ¿Cómo lo encontramos del podcast? El podcast de El Maripili. podcast de Maripili. Eh, algo que se me haya olvidado preguntarte, algo que hayas querido decir y no te haya preguntado. No, la verdad que ha sido súper completo, súper agradable conversar contigo, David. Yo creo que hemos tratado todo. Bueno, a ver, nos quedan muchos temas, o sea, podemos Obviamente, hacer otros 10 podcasts sin ningún claro. problema, pero para el propósito de este, yo creo que está muy bien, que se quieran mucho, que se llenen de amor propio y amor para este mundo que lo necesitamos todos. Ay, sí. Vida, gracias. Caballero, muchísimas gracias. He batido un récord. Sí. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias por llegar hasta este momento. Si usted se vio este episodio, déjenos en un comentario qué fue lo que más le gustó, si se conectó en algún momento con algo que dijimos o si por el contrario no le gustó nada. También nos ayuda mucho para seguir creciendo. Los invito para que nos sigan en nuestras páginas de Instagram, TikTok, Facebook, en YouTube, como cuál es su punto podcast. Eh, nada, esto ha sido todo por hoy. Hijo, Sergio David, te amo. Maripili, perdón. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Qué lujo de episodio que hemos tenido. Ay, A ustedes no hay con muchísimas qué. gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto ha sido ¿Cuál es su punto podcast? Y yo soy David Suárez. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.